Muy buenas a todos y bienvenidos a Cuadernillos de Historia. Hoy hablaremos sobre la Revolución Rusa de 1917 y será hablar de los banqueros bolcheviques. Existen numerosas evidencias que demuestran que la Revolución Rusa de 1917 fue finalizada por la banca internacional, liderada por el poderoso sindicato de banqueros judíos instalados en Wall Street y Londres. El influyente Samuel Weiss declaraba lo siguiente en el New York Times del 24 de marzo de 1917. Creo que de todos los logros de mi pueblo, ninguno ha sido más noble que la parte que los hijos e hijas de Israel han tomado en el gran movimiento que ha culminado en la Rusia libre, la Revolución. Asimismo, del registro de la comunidad judía de la ciudad de Nueva York se extrae el siguiente texto. La empresa de Kuhl-Loew Company sostuvo el préstamo de guerra japonés entre 1904 y 1905, haciendo así posible la victoria japonesa sobre Rusia. Yakov Schiff financió a los enemigos de la Rusia autocrática y usó su influencia para mantener alejada a Rusia de los mercados financieros de los Estados Unidos. En 1916 se celebró en Nueva York un congreso de organizaciones marxistas rusas. Estos gastos fueron sufragados por el banquero judío Yakov Schiff. Otros de los banqueros que asistieron e hicieron generosas donaciones fueron Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Olaf Ansberg. Sin embargo, según la historia oficial que se enseña en las escuelas y en las universidades, se asegura que las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia se debieron a un minúsculo grupúsculo de revolucionarios marxistas que, liderados por Lenin y Trotsky, lucharon heroicamente contra la opresión y la tiranía zarista, logrando alcanzar el poder e implantar un sistema, el marxista, que había sido diseñado por un judío alemán varias décadas antes para ser implantado en la Alemania industrializado y no en la paupérrima Rusia rural y desindustrializada. Consecuencia, la revolución marxista creó más miseria y desheredados que el propio sistema que pretendía erradicar. Para toda empresa, incluida la implantación del marxismo, se necesita mucho dinero, un dinero cuya procedencia jamás aclararon los líderes del marxismo. Sin dinero e influencias no se puede lograr nada. Sabemos que durante la Guerra de Crimea, 1853 a 1856, James Rothschild se ofreció muy gentilmente para su financiación y que la emperatriz Eugenia de Montijo intercedió en su favor para convencer al emperador francés Napoleón III. Gracias a esto, Rothschild consiguió un doble objetivo: accedió al Consejo de Administración del Banco de Francia y logró infligir un serio revés al zar, considerado ya entonces el tiránico opresor de los judíos. El duque de Coburgo cuenta esto en sus memorias. Esta actitud hostil contra el zar debe atribuirse a que los israelitas sufrían una particular opresión en Rusia. Muy caro le iban a costar a Francia sus negocios con los Rothschild. Más tarde la élite financiera judía logró aislar diplomáticamente a Rusia, mientras, a través de la banca Kuhl-Loew y CIA de Nueva York, cuyo jefe era Yakov Schiff, agente de Rothschild, financió al Japón en 1905 y se ocupó de que el resto de banqueros del Sindicato Internacional no concediesen créditos a Rusia para seguir adelante con la guerra, lo que provocó la derrota rusa y la consiguiente revolución que se desató en 1905. En 1905, pues, podemos decir que fue la primera intentona. En 1917, en octubre, es cuando se consagraría. Otra vez se había aplicado la fórmula Rothschild de cerrar el grifo del crédito al gobierno que le interesaba derrocar y concederlo al que convenía potenciar para eliminar al primero,
Aquella línea de crédito abierta por la banca judía al Japón le sirvió para modernizar su ejército y su armada, cuyo expansionismo culminaría con la invasión de China en 1937 y posteriormente con su intervención en la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos y Gran Bretaña, los mismos países que le habían financiado a partir de 1905 para vencer a los rusos y en 1914 para frenar. Hacia esa época, durante la breve guerra ruso-japonesa de 1905 y la sangrienta revolución que agitó el imperio ruso, hizo su aparición en escena un tal Leiva Davidovich Brodsky, alias León Trotsky, que es encarcelado y logra huir de Siberia para residir después en Suiza, París y Londres, donde conoce a otros refugiados como Lenin, Pejnapkov y Martov. Así lo cuenta el propio Trotsky en su autobiografía. Lenin había ido concentrando en sus manos las comunicaciones con Rusia. Aquí vemos en pantalla a la secretaria, que era la que estaba a cargo de todo, era su mujer, Nereida Konstantinova Krupskaya. La Krupskaya era el centro de todo el trabajo de organización, la encargada de recibir a los camaradas que llegaban a Londres, de despachar y dar instrucciones a los que partían, de establecer la comunicación con ellos, de escribir las cartas, cifrándolas y descifrándolas. En su cuarto olía casi siempre a papel quemado a causa de las cartas y papeles que constantemente había que estar haciendo desaparecer. Los banqueros judíos también apoyaron a la URSS durante la Guerra Fría, tanto económica como tecnológicamente, gracias al traspaso de patentes e información técnica, del mismo modo que llevan 2 décadas apoyando y favoreciendo de todas las maneras inimaginables al régimen comunista chino. Mientras las potencias occidentales se gastaban miles de millones de dólares en armarse contra el enemigo soviético, los especuladores controlaban a los dos bandos, como ya lo habían hecho durante las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. Su táctica era infalible: ganara quien ganara, ellos nunca saldrían perdiendo. Después de la revolución bolchevique, la Standard Oil, unida a los intereses de los Rockefeller, invirtió millones de dólares en negocios en la URSS. Entre otras adquisiciones, se hizo con la mitad de los campos petrolíferos del Cáucaso. Según informes del Departamento de Estado norteamericano, la banca Kuhn-Loeb financió los planes de recuperación de los bolcheviques durante los 5 primeros años de la revolución, de 1917 a 1922. El exdirector de Cambio de Divisas Internacionales de la Reserva Federal admitió en una conferencia pronunciada el 5 de diciembre de 1984 que la banca soviética influía enormemente en el mercado interbancario a través de determinadas empresas análogas estadounidenses. Asimismo, los soviéticos se aliaron en 1980 con grandes empresas occidentales para controlar el mercado mundial del oro. El New York Times publicó que el conocido magnate Cyrus Eaton, junto con David Rockefeller, alcanzó varios acuerdos con los soviéticos para enviarles todo tipo de patentes durante la época de la Guerra Fría. Es decir, los especuladores internacionales estuvieron durante años enviando a la URSS capacidad tecnológica estadounidense para que pudiese seguir la estela de Estados Unidos en la carrera de armamentos. Algo que ya denunció el senador y futuro presidente Richard Nixon en 1949, cuando Mao Zedong se hizo con el poder en China. En 1972 los banqueros le obligaron a sellar la paz con el tirano chino y 2 años después le expulsaron de la Casa Blanca a través del escándalo del Watergate, por haber opuesto demasiadas objeciones a la que se conoció como la Gran Apertura a